Alumnos, 5 minutos más y nos conectamos, ¿ya? Hay que esperar a sus compañeros.
Alumnos, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Pueden ver la página del curso? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, doctor. Ya, con ustedes quedó pendiente la unidad 1, la unidad 4 y la unidad 5, ¿no? Que es hoy día. ¿O me equivoco? ¿Se me escucha? Doctor, buenas tardes. El aula virtual está habilitado a partir de la unidad 5, lo que estaba revisando. Diré No, de pero la sesión número 5 de la unidad 2, porque la sesión 1, 2, 3 y 4 ya se cerraron. no, pero ya les expliqué la unidad 4 o no, no les No, expliqué. doctor, no. Era feriado, creo, la semana pasada, Sí, ¿no? doctor, el miércoles era feriado. No nos explicó. Ya, empezamos entonces. Vamos a avanzar semana 4 y semana 5, entonces con ustedes. A ver quién está entrando. Bueno, alumnos, empezamos el pensamiento jurídico en la historia. Para eso tenemos que entender que el pensamiento jurídico, el raciocinio, el manejo del derecho dentro de los grupos sociales se ha ido avanzando de manera cronológica, ¿no? Del cual podemos determinar que se dieron dos corrientes bien marcadas durante el tiempo del desarrollo de la humanidad. En un primer momento, el justnaturalismo, el derecho natural, y en un segundo momento, el positivismo jurídico. Para ello nosotros nos basamos primero en el derecho natural. El derecho natural ustedes deben entender que es aquellos principios que son inherentes a la persona humana, que radican dentro de la misma y radican su inspiración y criterio, ¿no? Dentro de uno mismo. Estos de acá tienen, este derecho natural tiene características y estas características generalmente son en forma comparativa con el derecho positivo. En primer orden se indican que es superior al derecho positivo, es de orden universal, quiere decir que es para todos inherentes, no distingue el grupo social donde te encuentres, es permanente e inmutable, quiere decir que no se modifica, se mantiene, no es como el derecho positivo que según la evolución del grupo social va a ir cambiando, sino que se mantiene en el tiempo, ¿no? Ahora, la función fundamental del derecho natural básicamente trata de darle un cimiento, dirigirlo o mejorarlo, ¿no? Hacerlo reflexivo al derecho positivo. Es decir, tratar de pulirlo, por así decirlo, de manera criolla, ¿no? Tratarlo de pulirlo con la finalidad de que este derecho sea mejor y más manejable para disgregar o determinar los conflictos que puedan darse dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad. Entonces, en ello debemos entender que el derecho natural también, tal como es, tiene dos corrientes naturalistas, ¿no? En un primer momento tenemos el naturalismo de corte teológico, que es aquel básicamente que nace en el cristianismo, y por ende este derecho natural está establecido por una divinidad, ¿no? Es decir, de que el derecho natural no proviene del humano, del ser humano propiamente, sino proviene de una divinidad. Y básicamente rigió o tuvo mayor preponderancia en la Edad Media, teniendo como máximo representante a Tomás de Aquino. También tenemos la segunda corriente, el naturalismo racionalista. Contrario sensu a lo que dice el naturalismo de corte teológico, señala que el contenido del derecho natural no viene de un ser divino, de una divinidad, sino que viene de la racionalidad, también de la lógica que pueda darse, ¿no? Incluso establece que debe haber niveles de exigencia para estos postulados naturalistas. Entre ellos tenemos dos puntos. Uno de ellos, que es el naturalismo de corte ontológico, el cual evidentemente está basado al naturalismo de corte teleológico, ¿no? Y entre ellos está la suma teológica, que dice, toda ley humana, donde Tomás Aquino como máximo representante hace hincapié haciendo referencia al corte ontológico del naturalismo, indicando que toda ley humana tendrá carácter de ley en la medida que se derive de la ley de naturaleza. Si se aparta del punto de la ley, se llama una corrupción de ley. En ese sentido, ellos lo que tratan de hacer hincapié o lo que tratan de referenciar básicamente es a que el derecho, ellos dan preponderancia o dan cimiento a que el derecho natural nace únicamente de la naturaleza. Y esta naturaleza ellos siempre lo relacionan con una divinidad. Sin embargo,
ellos indican, si es que no nace de la divinidad o de la naturaleza propia de esta ley que va a regir y que sea inherente a la persona humana, pues entenderemos que esta no es ley, es una corrupción de ley, ¿no? Es una pseudo ley, una falsa ley, ¿no? Una ley muerta, por así decirlo. Entonces son cuestiones distintas que se pueden ver. En cambio, el naturalismo de corte deontológico, que básicamente tiene relación con el naturalismo racional, por así decirlo, básicamente se dio en la Edad Moderna cuando ya se alejó bastante de la divinidad y se empezó a entender que el naturalismo venía no solamente de la divinidad, no venía de la divinidad, sino que venía de aquellas relaciones o aquellas situaciones racionales y lógicas del ser humano. Entonces entendieron que los derechos naturales eran inherentes a la persona y no eran otorgados por un ser divino. Entonces, así como se dio una validez al derecho natural y una validez racional, ¿no? Con una explicación lógica y demostrativa. Entonces, básicamente el corte deontológico indica de cómo debe ser el derecho natural. Alumnos, ¿se me escucha? ¿Sí, no? Sí, doctor. Ya. Entonces continuamos. Dentro del naturalismo también se dieron direcciones ya en el mundo contemporáneo, ¿no? Básicamente dentro del contexto axiológico. Y anoten esto porque creo que sí parte de la práctica. Algunos lo han desarrollado, de repente se han dado cuenta que venía de acá. Y habla de dos, y también va a venir en el examen. Habla de dos autores que desarrollaron bastante el naturalismo axiológico, estableciendo los estamentos o las categorías que podían darse. Básicamente era Scheller y Harman, ya que ellos indicaban, ¿se acuerdan que el tema axiológico viene de valores, ¿no? El estudio de los valores, y que estos valores siempre tenían que hacer categorías o pormenorizarse. Entonces ellos decían que el tema axiológico podía venir de ideas o de formalidades, ¿no? A fin de determinar que estos valores que eran jerarquizados tenían niveles o matices de acuerdo de cómo debería darse el naturalismo. Por ejemplo, o dando los casos de Scheller, ¿no? Scheller, por ejemplo, Scheller indicaba que los valores eran jerarquizados en 4 categorías y eran de orden concadenado, es decir, uno no podía saltar sobre el otro. En primer orden estaban los valores religiosos o sagrados. Cuando ustedes escuchan valores religiosos o sagrados, dicen, ya, entonces Scheller era un filósofo o un jurista relacionado al ámbito teológico, ¿no? Porque él cree en la divinidad. Lo pone como en primer orden a los valores religiosos o sagrados. En segundo orden a los valores espirituales. En tercer orden a los valores vitales. Y en cuarto orden a los valores sensibles. Estas situaciones no podían basarse una sobre otra, sino tenían que ser de manera disgregada, desde el principio hasta el final. Contrario a Sensu, Harman indicaba que estos problemas de los valores tenían que ser, pero tenía que darse una prioridad. Y tenía que entenderse lo que era superior o lo que era urgente o necesario, pero desde un punto de vista racional. A diferencia de Scheller, Harman estableció la categoría de la siguiente manera. Como se dan cuenta, volteó básicamente la categoría que establecía Scheller-Harman, ¿no? De un corte básicamente racional, indicaba, lo primero es los valores de lo sensible y lo agradable. Dando un ejemplo, que está en la separata, derecho a la vida, ¿no? Luego, valores de lo vital, valores de lo espiritual, subcategoriza en tres estamentos, como es valor del estético, de lo justo y verdadero, y finalmente pone como última ratio a los valores religiosos o trascendentales, ¿no? Entonces, ahí ustedes deben entender que el derecho natural, desde los puntos de vista o relacionado con otros tipos de relación en cuanto a las disciplinas filosóficas, generalmente se subdividía, ¿no? Algunos consideraban que el derecho venía de un tema divino, otros consideraban que venía de la racionalidad, ¿no? Y posteriormente, cuando ya se dio el positivismo jurídico, que era la taxativa, darle de manera taxativa a las normas, ¿no? Al derecho que ellos circunscribían o ideaban o que concebían como tal que debería regular la conducta de los grupos sociales en los que estos se desarrollaban, entendieron que el derecho positivo era nada más que la expresión o
la expresión o la textualización de los documentos, ¿no? A través de reglamentos, normas jerarquizadas, ¿no? Entre ellos, el documento principal de todo grupo social era su Carta Magna, ¿no? O su Constitución, por así decirlo. Por encima de algunos derechos positivos van por encima del derecho natural, otros iban de la mano con el derecho natural, algunos cuestionaban el derecho natural. Para eso debemos entender que el derecho positivo puede entenderse desde 3 puntos de vista. El derecho positivo desde un punto de vista nociológico o metodológico, cuando el positivismo jurídico estudia el derecho tal y como es y no como debería ser. Por ejemplo, cuando se da una norma tal como es, no quiere decir que ha habido un análisis previo para poder determinar que esa norma debería ser correcta o no. No había habido un análisis de discusión, sino que se dio tal como es. Un claro ejemplo del derecho positivo de carácter nociológico podría ser las normas que en la Edad Media promulgaba un rey, o el feudo, o el señor feudal. Daba una norma. A partir de mañana todos pagarán impuestos. Entonces ahí se da el positivismo jurídico, porque ha plasmado, ha transcribido y ha positivizado la norma, indicando que el derecho se estudia tal y como es. Se dio la norma y eso se tiene que cumplir. Pero no es como debería ser, ¿no? ¿Por qué se va a dar? ¿Cuál es el fin? ¿Qué finalidad tiene, no? Si beneficia al grupo social o no beneficia, ¿no? No hay esa situación dentro de ese tipo de normas, desde ese punto de vista. Desde el plano ontológico de teoría del Estado, básicamente ya define que las normas jurídicas son aquellas que tienen carácter coactivo y el único que puede exigir su cumplimiento utilizando la fuerza es el Estado, ¿no? Por eso indica básicamente la separata que para utilizar las normas o puedan desarrollarse se entiende que el Estado ha monopolizado esta norma, ha monopolizado el derecho. Un claro ejemplo de esto es la pirámide de Kelsen. El Estado básicamente a través de sus 3 poderes se basa en un solo estamento, que es la Constitución. Y a partir de la Constitución se crean las demás normas a fin de poder garantizar un adecuado derecho de todos los ciudadanos. Y finalmente, el punto de vista deontológico hace hincapié básicamente a que la doctrina mantiene una separación radical o absoluta entre el derecho y la moral. Es la versión más radical del positivismo jurídico. Las normas jurídicas, por el simple hecho de existir, ya son justas. Eso también es una situación de extremo a extremo que se va respecto a la norma, ¿no? No hay un análisis o una ponderación respecto a si la norma es correcta o no. Volvemos al ejemplo de este caso, volvemos al ejemplo del señor feudal, que indica que va a recabar impuestos. Entonces, cuando dice que va a recabar impuestos, dice que basta que la norma esté ejecutada, ya no requiere mayor análisis, indica que de por sí ya es justo. No requiere mayor análisis, no requiere mayor situación que pueda indicarse si es que tiene correlación o si puede beneficiar a todo el grupo social o no, sino por el hecho de existir, ya es justo, o se entiende que es lo más cercano a la justicia. Ya en la siguiente separata vamos a hablar de por qué se da esa situación de la justicia, ¿no? ¿Por qué la filosofía del derecho debe ser justa o no debe ser justa, ¿no? Ahí vamos a ver más adelante. El positivismo contemporáneo ya más adelante ya pasando las etapas cronológicas de la evolución de la persona humana, se determinó que este derecho positivo muchas veces se alejaba del concepto que era justicia, ¿no? Muchas veces las normas salían por un tema de que tenían que salir por tratar de regular al grupo social. Sin embargo, muchas de ellas no cumplían con la finalidad que era, ¿no? Que era regular la conducta de la persona y establecer que ésta servía para el funcionamiento de las mismas y beneficiaba a las mismas, ¿no? Básicamente lo que la norma siempre busca es dar, llegar a lo más cercano a lo que significa justicia, ¿no? Y esta justicia tenía que ser en concordancia con el beneficio de todas las personas. Por eso muchas veces se indica que, por ejemplo, en las constituciones, que cuál es el fin supremo de toda institución, de toda nación, es la persona humana y por ende la sociedad. Y cuando hablamos de sociedad nos referimos a un bienestar común. Muy bien, chicos, ¿se me ha escuchado todo? Sí, doctor. Ya, pasamos a la semana 5. Acá sí voy a querer participación. A ver, cuando hablamos de la filosofía del derecho,
¿Quién tienen ustedes por filosofía del derecho? A ver, participación. ¿Quién tiene por filosofía del derecho? ¿Se me escucha, alumnos? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Alumnos, ¿se me escucha? ¿Se me escucha, alumnos? Sí se le escucha, doctor. Recién se le escucha que está hablando. Sí, doctor, te escucho. Ya, parecía que se había cortado. Ya, a ver, ¿quién tiene por filosofía del derecho? Había llamado a la alumna Denise, que me explique con sus propias palabras quién tiene por filosofía del derecho. Ustedes ya son alumnos de último ciclo, creo que ya tienen conceptos básicos, ¿no? ¿Quién tiene por filosofía del derecho? Denise no contesta, parece que no está. A ver, empezamos con la siguiente alumna, la delegada Jerry. La delegada Jerry también creo que se salió. A ver, el alumno Serafico Guzmán. ¿Quién tiene por filosofía del derecho? Serafico, te escuchamos. No está Serafico. Hans Torres, te escuchamos. Hans Torres, te escuchamos. A ver, alumnos, si ustedes no participan, yo voy a tomar en cuenta estas situaciones porque no solamente son la elaboración de las clases síncronas, sino también las asíncronas. Si no están participando, yo voy a tomar en cuenta también eso al momento de evaluar los trabajos académicos y al momento de que empiecen a dar sus exposiciones. Bueno, la filosofía del derecho, básicamente la doctrina ha determinado y básicamente la separata que se ha escogido establece que es una totalización racional y crítica del fenómeno jurídico. Esto quiere decir que para poder entender la filosofía del derecho tenemos que entender los dos momentos o los dos matices que establece para poder disgregarse como si o circunscribirse a que el derecho pueda desarrollarse como tal, ¿no? Tiene que haber una totalización porque el derecho es amplio y tiene que haber un carácter crítico porque tiene que reflexionarse respecto a lo que se investiga o se especializa, ¿no? Por eso dice que para poder desarrollar la filosofía del derecho o entender la totalización crítica, por así decirlo, tiene que disgregarse los dos significados, la totalización y el contenido crítico. En cuanto a la totalización, específicamente se refiere a dos caracteres, o dos caracteres. Uno desde el punto de vista trascendental o intercategorial. Dentro de este punto de vista trascendental o categorial, intercategorial, básicamente se refiere a que el conocimiento que ustedes tienen respecto a las normas, los derechos, obligaciones que puedan tener, se entiende que son saberes. Y estos saberes, para que puedan disgregarse o puedan mejorarse,
Tiene que ser a través de práctica. ¿Qué práctica? La práctica jurídica, es decir, la ejecución de la norma, ¿no? La positivización y la ejecución de la misma dentro del grupo social. Y esta mezcla de práctica y saber dentro de la sociedad hace de que la filosofía del derecho se especialice y se totalice. Es decir, que ante un conflicto dentro del grupo social y si aplicando la norma se puede advertir los vacíos legales que puede existir. Esta práctica va a ser, por ejemplo, en determinado país en determinado país se tiene circunscrito de que debe existe la norma no matarás, pero no se ha especializado que si no el castigo, es decir, no matarás, te conlleva 15 años de prisión, ¿no? Pero sin embargo, no se ha establecido de manera especializada cuántos tipos de formas existen para poder castigar a las personas según la eventualidad, el vínculo que pueda tener, ¿no? O la situación psicológica que haya podido manejar al momento de los hechos, ¿no? De matar a la otra persona. Entonces son situaciones que de repente en un primer momento no están reguladas, sin embargo, con la práctica, con la ejecución de la norma, al aplicar la norma, se va a ver que no todos los casos o las situaciones de hecho, la situación jurídica no va a ser aplicada de manera similar a todas las situaciones de hecho. Si bien hay el punto principal que es la prohibición de no matar a otra persona, pero también tiene que verse las circunstancias. Entonces, eso conlleva a que la norma a manera de filosofía se disgregue y se especialice, ¿no? Estableciendo la gradualidad, por ejemplo, de la pena en cuanto al delito, ¿no? Y de un delito que era un delito genérico en ese país, en ese estado, hace que el delito pueda disgregarse en 9, 8 delitos, ¿no? Según sus condiciones. Podríamos decir, ¿no? Como se da acá en el Perú, el parricidio, feminicidio, asesinato por emoción violenta, homicidio calificado, todas esas situaciones que se disgregan a razón del análisis que se da aplicando el principio o el carácter de la totalización. Ahora, en el segundo aspecto, dentro de la dimensión crítica, básicamente se refiere a la reflexión que se va a hacer en aplicación del saber y la práctica jurídica, ¿no? En aplicación de la totalización. Por eso se indica muchas veces que entender, para entender las normas, muchas veces tiene que aplicarse la filosofía jurídica, es decir, tener el conocimiento, hacer la práctica y reflexionar sobre eso, o sea, ser críticos. Si es una norma que recién se está disgregando, se está realizando, tiene que autocriticarse para mejorar, porque a partir de la crítica o la autocrítica, las normas se mejoran. Por eso muchas veces dicen que el derecho natural es una norma perenne, sin embargo, en el derecho positivo, esas varían según la evolución del grupo social. Ahora, para entender también la filosofía tenemos que entender de que no todas las normas tienen un concepto de lo que es justicia de manera correcta. Muchas veces esto varía, sea de un modo u otro. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué significa justicia? A ver, chicos, ¿qué significa justicia? Ese concepto yo supongo que sí ya deben saber. A ver, alumna Luana Pajuelo, ¿qué significa justicia? Doctor, es dar a cada uno lo que le Doctor, ¿me corresponde. escucha? Muy bien, dar a cada uno lo que le corresponde, sí, efectivamente. Alumna Jerry, delegada, creo que ya has ingresado. ¿Qué significa justicia? Sí, doctor, se me ha olvidado mi red. Lo siento. Doctor, yo entiendo por justicia que es el ordenamiento de las cosas, pero dentro de una sociedad, en base a las leyes que se dan dentro de un Estado. Claro, Doctor, ¿puedo participar? sí, te escucho. Doctor, yo considero que la justicia, ¿no? Sería una, o sea, ser igualdad, ¿no? O sea, ser justo, ser proporcional con las cosas, ¿no? Que deben ser, que tienen que ser, ¿no? O sea, es decir, darle a quien lo que le corresponde, ¿no?
Bueno, las tres están en lo correcto, efectivamente. Justicia viene de lo que es justo, dar a cada uno lo que le corresponde. Es básicamente un principio universal a lo que se refiere a la igualdad, a la equidad, a la libertad, ¿no? Y generalmente se busca relacionarlo con el derecho, es de que la norma esté relacionado con lo que es justicia, ¿no? Pero viendo desde el punto de vista filosófico, una norma no siempre va a ser justa, siempre va a tener ciertas discrepancias o discordancias. Y esto muchas veces se ve debido al grupo social donde se ha estipulado la norma. Por eso muchas veces les estaba explicando que las normas de determinado grupo social no van a ser las mismas de otro grupo social. Las normas del Perú no van a ser iguales a las normas de Sudáfrica o a las normas de un país islámico, ¿no? Si bien es cierto, todos van a buscar justicia, pero es justicia a su manera, ¿no? De acuerdo a la corriente circunscrita que puedan tener. Por eso, cuando leen en la separata y nos referimos a la filosofía del derecho de los juristas y de los filósofos, básicamente la filosofía del derecho realizada por un filósofo es distinta a la realizada por un jurista, porque un filósofo siempre va a buscar lo que conlleva lo más circunscrito a lo que es relacionado a la justicia, porque ellos consideran que la filosofía del derecho tiene que ser justa para todos. Contrario censo, los juristas siempre van a desarrollar la filosofía del derecho de acuerdo a su condición social o grupo social en el que se encuentran. Por eso muchas veces ustedes van a encontrar doctrina de diferentes autores de diferentes países, pero como ustedes van a ver, los autores o los juristas, porque los juristas son una especie de filósofos del derecho, van a desarrollar la norma, pero de acuerdo a su entorno social, ¿no? Las normas que se circunscriben dentro de ellos. En cambio, los filósofos más sociales, ellos ya buscan lo que es justicia, ¿no? Soslayando, discriminando, por así decirlo, el grupo social en que se encuentren, van a cuestionar las normas de ambos países a fin de circunscribirse y determinar cuál es la norma más idónea para alcanzar el concepto básico que es del derecho, que es la justicia. Y eso se ha dado a través de los tiempos, ¿no? Usted lee en la separada tabla, ¿no? Cómo se dio en el occidente, cómo se dio en la época antigua, cómo se dio en la época medieval y en la edad contemporánea, ¿no? Cómo se está dando. Y entre esos va y vienes y análisis que se ha podido dar del derecho y su aplicación dentro de los grupos sociales y civilizaciones, muchas veces estas se han acercado a lo que es justicia y también se han alejado de lo que es justicia. Hoy en la actualidad, gracias a Dios, la mayoría de normas tienen cierta connotación o cierto cercanía a lo que es justicia, aunque también se puede advertir que la propia normativa obedece a que también existan vacíos legales o contradicciones, ¿no? Que muchas veces puede favorecer o desfavorecer a la persona que pretende alcanzar justicia. Muy bien, ahí estamos claros, alumnos. ¿El derecho es concepto o idea? ¿Qué opinan? Delegada, ¿el derecho es concepto o idea? ¿Por qué crees que podría ser cuál de los dos? Doctor, mi señal está mal. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? ¿El derecho es concepto o idea? Yo creo que es un concepto, doctor, porque lo tenemos establecido en normas jurídicas. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos debemos acatar a eso. A ver, Yeri, muy bien. Sí es un concepto por el derecho por estar positivizado. ¿Alguien que apoye o contradiga su posición de Yeri? A ver, la alumna Andri. O sea, no hay varones, son puras mujeres, estoy viendo acá. A ver, alumna Andri, ¿estás de acuerdo con lo que dice la delegada Yeri o contradices lo dicho? Luana, te escuchamos. Ya, doctor, yo creo que se complementa, doctor. Hablando de un punto filosófico, para que pueda existir el derecho, previamente ha tenido que pensarse, ¿no? Como una solución a los problemas que, bueno, si hablamos desde la historia, ¿no? Para solucionar problemas que hubieron desde el principio en la sociedad, ¿no? Y eso se plasmó ya, y así que el derecho existió ya como concepto, pero previo a la existencia de una idea. Ese sería mi aporte, doctor. Muy bien, Luana, muy bien. Efectivamente, el derecho
el derecho, inicialmente, fue idea, pues, ¿no? Por eso, no podemos decir que el derecho solamente fue concepto, no lo encontramos, establecido en la evolución de la humanidad, sino que fue pensado, ¿no? Producto de la propia práctica que se dio, dentro del grupo social. Por eso muchas veces indica que la filosofía la aplicación de la filosofía del derecho es más universal cuando es aplicada por un filosófico que por un jurista, porque el jurista solo va a analizar dentro de su grupo social, pero no va a analizar dentro de otras sociedades, ¿no? Como se ha dado de muchos filósofos, que así lo han determinado. Muy bien, alumnos, para entender otra situación, la filosofía del derecho, ¿es práctico? ¿Es filosofía práctica o no? ¿Por qué consideran que podría ser filosofía práctica? A ver, alumna Ariana Amayo, ¿por qué consideras que la filosofía del derecho podría ser una filosofía práctica? ¿Por qué se ha aplicado, doctor? Alumna Ariana, todavía no te escucho tu participación. ¿Por qué se ha aplicado, doctor? Ariana, Doctor, indicas que la buenas filosofía tardes. de derechos, ¿por qué? Doctor, no se le escucha, doctor. Sí, doctor, no se le escucha. Doctor, buenas tardes. Tiene desactivado su micrófono, doctor. Ya, ahora sí se me escucha. Sí, doctor, se le escucha ahora. Ya, ¿querías participar, Armando? Sí, doctor, buenas tardes. Yo considero que el derecho es considerado práctico debido a que lo que hace es interpretar o estudiar la conducta de las personas y estas conductas se evidencian a través del accionar, o sea, de la práctica de los ideales que tiene. Muy bien, Armando, sí, efectivamente, ¿no? Por eso, podrías entender también desde ese contexto que es práctico. A ver, ya están apareciendo los hombres, por las mujeres no me había en un primer momento. A ver, Junior, ¿qué opinas? ¿Por qué la filosofía del derecho debería considerarse como una filosofía práctica? Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Sofía, te escucho.
Ya, doctor, yo considero que la filosofía es práctica, debido a que si bien es cierto, se estudia primero la conducta de la persona y la práctica entraría porque de acuerdo a su conducta se le va a aplicar de repente una sanción, de acuerdo al accionar que tiene esa persona se le va implantar pues una sanción de acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes. O sea, toda acción negativa tiene como que una sanción y de esa manera la filosofía sería práctica. Muy bien, efectivamente todos coinciden con lo que básicamente la separata circunscribe, ¿no? A cuando se refiere a que la filosofía debe ser práctica. Pues no se refiere a práctica por el sentido que va a ser sencilla, ¿no? Sino que como ya les había indicado que la filosofía del derecho tiene dos momentos, ¿no? La totalización y el contenido crítico, ¿no? Y básicamente cuando decimos que la filosofía es práctica nos referimos al contenido de totalización. Porque el saber, la doctrina que tenemos como conocimiento, la única forma de que ésta pueda variar o pueda ser criticada con el segundo aporte es a través de casos prácticos, ¿no? De situaciones de hecho sociales que puedan darse y que necesiten la aplicación de la norma o de la doctrina circunscrita dentro del grupo social. Es así como la norma, como tal, va a empezar a variar. Y es así como la filosofía del derecho va evolucionando y va formando lo que posteriormente a la aplicación de cada caso práctico y la similitud que pueda existir, genere lo que nosotros conocemos como jurisprudencias. Así también, desde el punto de vista básico, también podemos ver que la filosofía del derecho puede de por sí formar las fuentes del derecho, o gracias a la filosofía del derecho se pudieron formar las fuentes del derecho, teniendo como el conocimiento básico o el saber básico como doctrina, luego la aplicación práctica como jurisprudencia, y luego las críticas o por establecimientos como las normas generales, ¿no? Las leyes que se dieron. Entonces, chicos, ahí nosotros debemos entender que la filosofía del derecho no solamente es disgregar o estudiar la fenomenología jurídica, sino la ejecución de la norma y el cuestionamiento que se le hace a esta, ¿no? Y que eso tiene que grabarse preguntas de examen, no siempre va a ser la misma dentro de los grupos sociales, sino que va a variar y siempre lo único que va a buscar es que esta norma sea lo más cercana a lo que se entiende que es justicia. Muy bien, alumnos, con eso hemos acabado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo No hay claro, ninguna. doctor. Muy bien, entonces con eso Todo terminamos. claro. Buena tarde. Gracias, Buenas doctor.